Buenos días y bienvenidos a este nuevo encuentro con la Administración que en esta ocasión dedicamos a la actividad de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, la CIAIM, donde se expondrá la experiencia durante estos años y los resultados de la misma. Para ello, contamos hoy como ponentes con la mejor representación posible, Jesús Panadero y Francisco Mata Álvarez Santullano, presidente y secretario de la CIAIM, respectivamente, así como con Miguel Ángel Lamet, presidente de Comismar, gran impulsor en el año pasado de la colaboración del Clúster Marítimo Español con la Comisión. Desde la creación y puesta en marcha del Grupo de Trabajo de Seguros Marítimos, que desde su inicio ha coordinado Miguel Ángel Lamet, se ha caracterizado por su transversalidad y la posibilidad de colaboración activa en muchos asuntos, consiguiendo importantes hitos como la colaboración con la CIAIM, que entre otros aspectos incluye a. La difusión de los informes publicados por la CIAIM en la sección de noticias de nuestra página web y en los boletines de noticias. B. La inclusión en nuestra biblioteca de documentos del área privada de la web y de los documentos de consulta que consideramos de interés sectorial. De esta manera, dicha información queda a disposición permanente de todos nuestros socios. C. La designación de candidatos a vocalías de la CIAIM. La difusión de este tipo de documentación es especialmente muy importante, sobre todo tras detectarse la necesidad de hacer difusión de la siniestralidad de los buques en general y del informe sobre siniestralidad en el sector pesquero en particular, un pormenorizado análisis de la accidentalidad en el sector, fruto de la colaboración dentro del Grupo de Trabajo de Seguros Marítimos del Clúster. En dicho informe se pone de relieve la alta siniestralidad existente, pretendiendo arrojar luz a este serio problema para salvaguardar vidas humanas principalmente y evitar daños materiales en un segundo término. Pero por desgracia, la siniestralidad en los buques no se circunscribe a una actividad concreta y los riesgos asociados a la misma. Constituye una problemática más extendida que afecta a todo el sector marítimo y nos atañe de una manera u otra a todos los que formamos parte del mismo. Es por ello que la actividad de la CIAIM cobra especial importancia, pues puede arrojar esa necesaria luz que necesitamos para combatir eficazmente la accidentalidad. De esta manera, la Comisión investiga con un carácter exclusivamente técnico, estableciendo las causas de los accidentes y formulando recomendaciones que permitan prevenir accidentes futuros. El fruto de su trabajo se plasma en informes cuya repercusión va más allá del ámbito asegurador, que ha impulsado la colaboración con el clúster. Una relación que seguimos reforzando con cuantas iniciativas se pongan sobre la mesa, como su inclusión en la Agenda Sectorial Marítima editado por el Clúster Marítimo Español. Porque, como hemos comentado anteriormente, es fundamental la difusión de este tipo de información para forjar una mayor conciencia del problema y obtener un conocimiento más certero que nos permita reducir al máximo la siniestralidad. Nuestros ponentes hoy, a quienes agradecemos sus valiosas aportaciones, nos podrán contar precisamente cuán eficaz ha sido esa labor, así como aportarnos pistas en virtud de su experiencia. Por lo tanto, sin más dilación, os dejo con ellos. Buenos días a todos y os deseo una muy provechosa jornada. Gracias. Muchísimas gracias, Federico.
Y bueno, pues vamos a empezar este encuentro con la introducción que ha tenido la amabilidad de prepararnos Miguel Ángel Lamet, como sabéis, impulsor, como ya ha dicho Federico, también impulsor de esta colaboración con la CIAIM y el clúster. Miguel Ángel, si te parece, ve poniéndote el micrófono y la cámara, y mientras tanto yo... hola, Miguel Ángel, ahí te tengo. Hola, buenos días. Háblame un poquito, perfecto, te oigo bien. Te hago la presentación y te doy paso enseguida, ¿de acuerdo? Perfecto. Bien, Miguel Ángel Lamet Moreno es ingeniero naval por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Politécnica de Madrid. Ha desarrollado su trayectoria profesional al mando del Comisariado Español Marítimo, el cual preside, llegando a ser galardonado con el premio AINE a la mejor trayectoria profesional. Desde su posición ha velado por la seguridad de los tripulantes y de las embarcaciones, poniendo la organización fundada por su padre, don Pedro Lamet Orozco, al servicio del sector. Además de él, destacamos que ha llevado a cabo una importante labor para dar visibilidad al sector de los seguros y al sector marítimo en su conjunto. Es autor del Anuario Marítimo Español, ha recibido la Cruz al Mérito Naval y es presidente de la Fundación Lamet. Miguel Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, Ruth. Bien, gracias, Federico, también. Y buenos días a todos. Espero que os encontréis todos bien de salud y os agradezco que os hayáis conectado. Ya he visto que hay un número importante de personas muy vinculadas a todo esto que vamos a tratar hoy y, bueno, pues me alegro mucho de tener este encuentro que de alguna manera pues es la entrada, digamos, oficial de la colaboración Clúster CIAIM, que se puso en marcha en el año 19 a raíz de, como ha dicho Federico, el tema del estudio que estábamos realizando en el Grupo de Trabajo de Seguros sobre la siniestralidad en los buques de pesca. Yo admiro la labor de la CIAIM, la investigación, el estudio, el desentrañar los accidentes en base a las evidencias, en base a los análisis, todo lo que es la relación de causa-efectos y sacar de ahí pues unas enseñanzas para que sean de fruto y se puedan aplicar. Yo recuerdo siempre cuando estuve en la NASA una vez en Houston, el pasillo ese que hay en donde están todas las fotografías de los astronautas que perecieron en la carrera espacial y que, bueno, pues todos ellos sin duda contribuyeron a llevar adelante ese error corrección que en definitiva es lo que nos permite pues avanzar, ¿no? Y en este caso la CIAIM pues hace una labor encomiable porque, bueno, pues está sacando los elementos que son las causas que han provocado sobre todo muchas vidas humanas, que se hayan perdido muchas vidas humanas y también, como no, pues en los daños materiales, de pérdida de riqueza nacional, problemas de suministro, cuestiones de medioambientales. Entonces estas recomendaciones pues son una experiencia, son fruto de la experiencia. Como decía nuestro novelista Galdós, que hace el año pasado hizo 100 años de su fallecimiento, como sabéis, decía algo que me impresionó y es que es muy de aplicación a esto. La experiencia es una llama que no alumbra, sino quemando. La experiencia es una llama que no alumbra, sino quemando. Y entonces, pues lo que aquí fundamentalmente tenemos que poner de manifiesto es que esta labor se aproveche, que como tantas normativas, tantos convenios internacionales, tantas reglas de sociedades de clasificación, tanta contribución técnica y de la persona humana, pues si luego no se lleva a efecto, pues no sirve de nada. Y por tanto yo creo que este acuerdo pues puede servir no solamente para el mundo del seguro y el mundo relacionado de inspecciones, sino todo lo que es la transversalidad del clúster, pues que demos difusión a esto es muy importante para que se lleve a efecto. Yo toda mi vida y la de Comismar la hemos dedicado a esto, a lo que es la investigación ya vamos para casi 80 años, yo no tanto, pero bueno, casi, y me voy aproximando. Y la verdad es que es apasionante, pero que es una labor que yo creo que hay que poner en práctica.
y a mí me encantan los informes de CIAIN. En algunos casos me consta que muchos de esos informes han sido también elaborados en base a informes nuestros, con contribución de informes nuestros, donde se han intervenido inmediatamente al accidente. La CIAIN los estudia posteriormente y bueno, de ahí sacar la conclusión de que la prevención es fundamental. Ya el famoso dicho asegurador, más vale un gramo de recomendación que un kilo de remedio, es una grandísima verdad, y sobre todo cuando se trata de vidas humanas, es que lo vale todo. Si una prevención puede evitar la pérdida de una persona, de una vida humana, pues bendita prevención. Hagámosla, pongámosla en práctica. Y nada más. Gracias a Jesús y a Francisco por su disponibilidad, por su esfuerzo en la preparación de esta presentación que ahora nos van a hacer, y también por haber accedido a entrar en esta colaboración que está basada en la filosofía, pues yo insisto mucho, win-win, que aquí no hay intereses económicos, que aquí en el clúster no hay tensiones de mercado, que lo que queremos es entre todos mejorar lo que es todo lo relacionado con el mar, en este caso pues la seguridad en nuestros buques. Y nada más, muchísimas gracias, y gracias al clúster por haberme dado la oportunidad de haber intervenido hoy en este histórico evento, que yo creo que es el estreno de la CIAIN en el clúster marítimo. Muchas gracias, Ruth, y a todos vosotros. Muchas gracias, Miguel, por tu intervención. ¿Cómo no íbamos a contar contigo si tú eres el alma del grupo de trabajo de seguros y siempre estás impulsando este tipo de acciones? Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, pues vamos a dar paso, si les parece, a la conferencia de hoy. Diego, si te parece bien, puedes ir proyectándola. Don Jesús, don Francisco, buenos días. Pueden abrir el micrófono si quieren. Don Jesús, le voy a dar paso, buenos días. Le voy a dar paso primero a don Jesús, si le parece, don Francisco, y enseguida les cedo la palabra. Vamos a hacer una breve presentación, aunque ya sabemos que bueno, casi todos estamos muy al día de tu trayectoria, Jesús, en realidad, permíteme que te tutee. Voy a ello. Bien, pues don Jesús Panadero es doctor ingeniero naval, también por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, escuela que dirigió desde 2005 hasta 2013. Allí desarrolló su carrera docente desde el 78 y en la actualidad es miembro del Consejo de Gobierno y de la Comisión Permanente de la Universidad Politécnica de Madrid, universidad donde se aloja esta escuela. Además de tener una amplia experiencia en el ámbito docente universitario, donde fue catedrático, también trabajó como inspector de buques, ingeniero naval en astilleros y empresas de ingeniería, y ha ocupado diversos cargos en instituciones oficiales como miembro asesor del antiguo Ministerio de Fomento o su actual cargo de presidente de la comisión, pues esta comisión de incidentes y accidentes marítimos. Bueno, ha escrito numerosas publicaciones entre libros y artículos y se le han reconocido los siguientes méritos: alférez de navío del Cuerpo General de la Armada, escala de complemento, cruz al mérito naval con distintivo blanco otorgada por el Ministerio de Defensa de España, medalla al mérito de la Marina Mercante otorgada por el Ministerio de Fomento de España, premio a la mejor trayectoria profesional de la Asociación de Ingenieros Navales de España y académico numerario de la Real Academia de la Mar. Jesús, pues cuando quieras puedes intervenir. Muy bien. Pues muchas gracias, Ruth, por tu amable presentación y, en primer lugar, agradecer al clúster y a su equipo directivo, quienes han intervenido hoy, su presidente de honor, Federico Esteve, y Miguel Ángel Lamet, como coordinador del grupo que se ocupa de aseguradoras dentro del clúster, la amable invitación que han tenido y que nos permite poder presentar ante aquellas personas que tengan interés algunos aspectos sobre las actividades y sobre los elementos que lleva a cabo la CIAIN y que puede que no sean suficientemente conocidos en el sector. De manera que gracias por ello. Como decía, buenos días a todas las personas que estén conectadas. La conferencia que hemos preparado en este breve tiempo que vamos a dedicar para presentar la CIAIN, pues la hemos estructurado en dos bloques. Un primer bloque que es de carácter general, donde se van a ver las bases y el marco de actuación de la CIAIN y que correrá o que será desarrollada por mí mismo, y un segundo bloque de detalles de esas actividades con informaciones y datos estadísticos
que correrá a cargo del secretario de esta comisión, don Francisco Mata, que aquí presente. Entonces, en la primera parte que voy a desarrollar yo, he considerado conveniente, a su vez, fraccionarla o establecer dos grupos. Uno que sea los antecedentes y bases normativas sobre las que se asienta la CIAIN. Y en el segundo grupo hablar ya de la CIAIN propiamente dicha. Con el primero pretendo que quede claro que la CIAIN no es algo que brota de la nada y que no tiene ninguna otra relación con entidades análogas que existan en otros países y mucho menos cuando España forma parte de una asociación tan importante como la Unión Europea. Entonces, ese primer bloque lo he denominado antecedentes y bases normativas sobre las que se asienta la CIAIN. Dentro de los antecedentes y bases normativas, siendo el objeto fundamental o el objetivo que persigue la CIAIN en el análisis y estudio de los accidentes e incidentes marítimos, determinar sus causas técnicas con objeto de sacar conclusiones que puedan mejorar la seguridad marítima y dentro de la seguridad marítima como núcleo más duro la seguridad de la vida humana en la mar y por otro lado también prevenir la contaminación de marina provocada por esos accidentes, pues dentro de ello me ha parecido que hagamos un breve repaso a cómo ha evolucionado todo lo referente a la seguridad de la vida humana en la mar y la prevención de la contaminación marina. El detonante de todo esto, aun siendo una preocupación antigua, el detonante de todo esto surge con motivo del hundimiento del Titanic en 1912, que como todos recuerdan se produjo en el mes de abril de ese año, con un balance negativo de más de 1.500 víctimas. Eso fue una conmoción internacional y 2 años después, el año 14, el Reino Unido, que era el país que abanderaba el buque, hizo una convocatoria a países con intereses marítimos y como conclusión de esa conferencia se llegó a la elaboración de un convenio sobre seguridad de la vida humana en la mar que sus siglas en inglés ha dado que se le conozca internacionalmente como Convenio SOLAS. De esa primera versión que se hizo el año 14, pues ha habido versiones posteriores, los años 29, 48, 52, 60 y finalmente la versión 1974/78 actualmente vigente con las correspondientes enmiendas que se le van incorporando. Entendiendo enmiendas la traducción del vocablo anglosajón amendment, ¿no? Que más bien podrían ser a lo mejor convenientemente traducidas como añadidos o modificaciones más que enmiendas, que parece que es una corrección en el sentido castellano más profundo. Otro hito importante a tener en cuenta es que después de que ya existía el Convenio SOLAS, pues también la mentalidad de personas responsables de la explotación de buques estaba que debía haber un organismo regulador de todo esto en relación a que se fuesen dictando nuevas normas y se fuese vigilando su modificación o cumplimiento. Esto no era posible en el ambiente que había en la época hasta que, finalizada la Segunda Guerra Mundial, el año 1945 se crean las Naciones Unidas y eso da pie a que pocos años después, el año 1948, se pueda crear un organismo que en aquel momento ya era la ONI, pero no tenía ese nombre, que fue la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental. Cambiando después, el año 1982 es cuando adopta el actual nombre de Organización Marítima Internacional. Ya hay entonces un organismo regulador internacional de la seguridad de la vida humana en la mar y, como veremos poco después también, del control de la contaminación. ¿Por qué el control de la contaminación? Bueno, ya la propulsión de buques por combustibles líquidos hace que, en cierto modo, haya pues unos vertidos en algunos momentos que contaminan. Por otro lado, un crecimiento industrial importante hace que haya unos tráficos de hidrocarburos también en buques tanques iniciales y que no tienen mucho que ver con los de hoy, ¿no? Se usan durante muchos años también tanques de lastre mixto, que unas veces son de lastre y otros son de carga de hidrocarburo. Se imagina uno lo que suponía cuando se descargaban los lastres para
contaminados por la carga que había tenido anteriormente, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto va creando una conciencia, pero el detonante se produce como consecuencia del desastre del Torrey Canyon en el año 1967, que, como pueden recordar quien tenga ya años, como es mi caso, se produjo por un embarrancamiento en las Islas Scilly, que están al suroeste de Cornualles, en la Gran Bretaña, y que ese barco, que tenía 120.000 toneladas, pues genera una catástrofe ecológica sin precedentes en las costas británicas y francesas. Esto da lugar a que después de esa catástrofe pues se genere un convenio, el convenio Marpol, que se elabora 6 años después, el año 1973, y que es modificado o mejorado con un protocolo del año 1978. Ya tenemos entonces otro núcleo importante, además del SOLAS, el Marpol, que va a tratar de generar las condiciones para que se prevenga la contaminación marina. Dos elementos quizá no tan potentes como el SOLAS y el Marpol, pero también de cierta relevancia, son el convenio SAR de 1979, que es el SAR, como recuerdan también, es Search and Rescue, es decir, es el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo, y que en su redacción inicial parece que tenía una escasa aceptación por las pesadas obligaciones que imponían las partes, pero que ya mejorado el año 1998, mediante un anexo revisado, pues se consigue que entre en vigor el año 2000. Y finalmente el Código IGS de 1998, que es el Código Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y Prevención de la Contaminación. Como digo, con independencia de que haya algunas otras cosas complementarias, creo que ahí está el núcleo fundamental, duro, que se ha seguido y cómo ha evolucionado todo lo dispuesto para la seguridad de la vida humana en la mar y la prevención de la contaminación marina. Entonces, pasamos ahora ya cómo se ha ido creando la normativa internacional sobre investigación de accidentes marítimos. Bueno, pues un primer paso emana del propio SOLAS, es la regla 21 del capítulo 1 del anexo, en el que se lee que la obligatoriedad que tienen los gobiernos firmantes del convenio de investigar todo accidente sufrido por cualquier buque con derecho a enarbolar su pabellón, con una condición, y es siempre que dicha investigación pueda contribuir a la introducción de cambios en las reglas que en el mismo se contienen, es decir, que se obtengan enseñanzas que permiten ir mejorando progresivamente el SOLAS. Eso es lo que dice el SOLAS. El paso siguiente se da también en una convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar que se celebra en Jamaica en el año 1982. Y entonces, en el artículo 94 de esa convención también se dice que los estados deben investigar cualquier accidente marítimo o incidente, etcétera, etcétera, y pone también un condicionante, en el que hayan perdido la vida o sufrido heridas graves nacionales de otro estado o se hayan ocasionado graves daños a los buques, a las instalaciones de otro estado o al medio marino. Otro paso siguiente será con la entrada en vigor de la regla 6 del capítulo 11.1 del SOLAS, que establece como obligatorias actuaciones que antes podían ser optativas, ¿no? Y dice que cada administración investigará los siniestros y sucesos marítimos de conformidad con lo dispuesto en el citado convenio. Otro punto más a tener en cuenta es el llamado Código para la Investigación de Siniestros y Sucesos Marítimos de la OMI del año 1997, que ha tenido evolución hasta su versión actual, que se llama Código de Investigación de Siniestros del año 2008, y que no me extenderé más en él. Y entrando ya en el marco de esto, podríamos decir que es normativa totalmente internacional. Entrando en el marco de la Unión Europea, pues tenemos, en primer lugar, hay una directiva, la Directiva 1999-35 del Consejo, que establece unos reconocimientos obligatorios a los buques. ¿Qué buques? Pues aquellos que son de explotación de servicios regulares de transbordadores, de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad. Es decir, está centrando todo solamente en un determinado tipo de buques. El paso
Posterior será en el año 2002, la Directiva 2002/59 del Parlamento y el Consejo Europea, y este es el establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo. Otro paso más, años después, el año 2009, entonces el Parlamento y el Consejo también redactan una directiva en la que se establece una comisión de investigación independiente. Es decir, en esta directiva, la Directiva 2009/18/CE, el Parlamento y el Consejo establecen los principios fundamentales que rigen la investigación de accidentes en el sector del transporte marítimo. Modifican las directivas anteriores o las absorben y el elemento fundamental que establecen ellas es que debe haber una comisión de investigación de accidentes totalmente independiente, que colabore entre los Estados miembros. Por último, tenemos dentro de la Unión Europea otro hito importante, es un reglamento, el 1406/2002, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima, la EMSA, que radica en Lisboa, y que es una agencia que tiene como finalidad garantizar un nivel elevado, uniforme y eficaz de la seguridad marítima, protección marina, etcétera, etcétera. Y ya anuncia que la agencia realizará visitas a los Estados miembros y realizará inspecciones en nombre de la Comisión. Es decir, hay un organismo supervisor de las actuaciones de las comisiones de investigación de los distintos países europeos, que está a cargo de esta agencia EMSA, Agencia Europea de Seguridad Marítima, como digo, radicada en Lisboa. Bueno, visto este panorama internacional, primero europeo, después, y ahora cabe citar cómo ha evolucionado esto en España, cuál ha sido la normativa española sobre la investigación de los accidentes marítimos. Bueno, entonces, el año 1988 se crea una comisión permanente de investigación de siniestros marítimos, y esto se crea por una orden del Ministerio de Fomento. Y se dice que la finalidad es la determinación de las causas técnicas, en eso no hay gran diferencia con lo actual. Bueno, eso es un primer embrión de la comisión de investigación actual, como veremos, diferente. Porque hay después un Real Decreto del año 2000, del 1907 del 2000, donde ya se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 1999/35 y a continuación se dicta una orden del Ministro de Fomento, el 17 de mayo, por la que se regula la composición y funciones de la Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos. Esta Comisión Permanente de Siniestros Marítimos, si se acude a la lectura de la orden citada, quien quiera hacerlo, verá que es un órgano de la Administración, puramente de la Administración, sin independencia alguna, porque está adscrita a la Dirección General de la Marina Mercante y está presidida por el Subdirector General de Tráfico, Seguridad y Contaminación Marítima. Es decir, no tiene en ese sentido nada que ver con la CIAIN tal y como la entendemos hoy mismo o como actúa o opera hoy mismo. Hay después un Real Decreto, el año 2008, ya son bastantes años después, 7 años después, de 23 de mayo, donde se deroga la citada orden de creación de esa comisión inicial y se crea ya la CIAIN. Por eso hablamos de que la CIAIN, tal y como hoy se entiende, tiene 12 años de actividad. Esta comisión de investigación, una comisión permanente de investigación de accidentes e incidentes marítimos, se crea adoptando lo establecido en las directivas europeas vigentes hasta el momento. Pero todavía sufre un cambio, porque también si vemos esa creación de la CIAIN, todavía, aun teniendo un carácter independiente, tiene una cierta relación en cuanto a los vocales proceden de los organismos que los han propuesto. Eso cambia totalmente con el Real Decreto 800/2011, que es el actualmente en vigor y el que regula las actuaciones de esta comisión, que se transpone la Directiva 2009 y es en el que se establece la total independencia de la actuación de la CIAIN. Y otro paso importante es que incluye, porque no los excluye, también la investigación de los buques de pesca con eslora inferior a 15 metros, cosa que no estaba prevista en la Directiva Europea. No estaba prevista, pero tampoco prohibida en ella,
Pero bueno, al no ser una directiva armonizadora, te deja la vía libre para que cada Estado actúe según considere oportuno. Y España sí consideró, creo acertadamente, visto después las cifras que nos va a poner el secretario, que se investigaran estos buques o estas embarcaciones de pesca por la gran incidencia de accidentes que ocurre en España en el sector pesquero. Bueno, por último, dentro de la normativa europea, pues no podemos dejar de mencionar que hay un Real Decreto legislativo del año 2011 en el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y que en su artículo 265 recoge todo lo relativo a la CIAI. Entonces, hasta ahí también me ha parecido lo más importante de cómo ha evolucionado la creación de esta comisión hasta su configuración y funciones como la entendemos actualmente. Entro ya entonces y trataré de ser breve para dejar tiempo al secretario, que tendrá muchos detalles que serán de interés, al segundo bloque, que es la CIAI, su naturaleza y marco de actuación. Bueno, en primer lugar, decimos ahí, la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes Marítimos está adscrita al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agencia Urbana como órgano colegiado. Si entran en la página web de este ministerio, podrán ver perfectamente que así es. Y se cita a continuación su independencia y confidencialidad. Es decir, esa adscripción al ministerio es porque esta comisión necesita unos medios para desarrollar sus funciones. Unos medios empezando por pagar pues, las nóminas a los investigadores que acuden a recoger la información sobre los accidentes e incidentes que se generan en la costa, también esos gastos de desplazamiento, algunas cantidades que la Comisión ve es necesario utilizar para encargar estudios cuando son a organismos oficiales de una manera más sencillamente a encomiendas, pero en fin, que puede haber en el caso de algún siniestro, puede haber un gasto para hacer un estudio técnico específico y desarrollar o esclarecer lo mejor posible cuáles han sido sus causas. Bueno, pues todo eso necesita entonces un presupuesto anual que entra dentro de lo que la subsecretaría de este ministerio, el actual Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, pues reserva para dotar. O sea, es decir, hay un apoyo logístico, lo cual no quiere decir que tenga ninguna independencia. Para nada esta comisión recibe ninguna indicación, ni podría hacerlo, ni del subsecretario, de quien depende, como digo, orgánicamente y logísticamente, ni de ningún otro miembro, ni del propio ministerio, ni de ningún otro departamento gubernamental, ni de la Dirección General de la Marina Mercante. La comisión actúa con total independencia y sus deliberaciones y sus informes son totalmente confidenciales hasta que se ha llegado a la conclusión de que eso son las causas que deben ser publicadas y entonces el informe se hace público. Pero, entre tanto, en su elaboración actúa con independencia y confidencialidad. ¿Qué competencias tiene? Bueno, pues las competencias tiene y se establece en el Real Decreto Ley que regula las competencias de la CIAI. Una está por la naturaleza de la explotación de los buques afectados y se lee exactamente que pone que son buques civiles y entonces estos buques civiles yo añadiría que con actividad marítima mercantil, lo cual quiere decir, como se dice después, que excluya los buques militares y excluya los buques de recreo siempre y cuando esos buques de recreo sean para uso del propietario, bueno, con el uso que quiera destinarlo y que no tengan una actividad comercial como pueda ser pues una actividad turística o de cualquier otro tipo, que entonces sí, eso ha tenido una actividad mercantil y podría ser investigado. Debo decir en esto que aunque el Real Decreto Ley que regula la CIAI excluye expresamente las plataformas offshore, pues ha habido después un Real Decreto 1339-2018 que está generado por el Ministerio de Transición Ecológica y donde, claro, viendo que hay ahí una laguna, ¿qué pasa si hay un accidente con una plataforma? Bueno, pues si hay un accidente con una plataforma de prospección o de explotación de hidrocarburos, si fuera como consecuencia de que un buque ha chocado contra ella,
pues la CIAIN investigaría porque ha habido un buque que ha chocado contra ella. Pero si en la plataforma ha habido un accidente laboral, es decir, que podría haber habido, pues, por una manipulación, una explosión en uno de sus sistemas o un accidente de otro tipo por, digamos, mal manejo de herramientas. En fin, estas cosas estaban totalmente excluidas. Cuando se publicó ese Real Decreto, que fue con desconocimiento y sin consulta a los órganos competentes de este ministerio, la CIAIN hizo saber que se entraba en colisión con el Real Decreto, cosa que bueno, es subsanable si un Real Decreto modifica a otro. Pero lo más importante es que en ese Real Decreto se establece una autoridad competente sobre este tipo de siniestros y esa autoridad competente tendría que trabajar en colaboración con la CIAIN, que perdería en esos casos su independencia y confidencialidad. Y eso ya sí que es diferente, porque eso sí que entraría en colisión fuerte con la directiva de la Unión Europea que regula esto. De manera que la CIAIN hizo saber su posición al respecto y que yo sepa, pues no hemos recibido una respuesta todavía a esa nebulosa que queda ahí, ¿no?, de qué pasaría en esos casos. Si se ha dicho que la naturaleza de la explotación de los buques afectados, el otro elemento que es el pabellón de los buques afectados. Se refiere a buques españoles. Dice, ¿y los buques extranjeros quedan excluidos? Dice, no quedan excluidos si los sucesos se han producido en el mar territorial o en aguas interiores de España. Es decir, estamos entonces en buques civiles con actividad marítima mercantil, buques de pabellón español o buques extranjeros que hayan tenido algún siniestro en aguas de competencia española. Pero también podría ocurrir que no se cumple ninguna de las anteriores. Es decir, que ni el buque es español ni se ha producido el suceso en aguas territoriales españolas. Pero hay intereses españoles de consideración. Esos intereses pueden ser vidas humanas, como puede ocurrir personas que estaban embarcadas cuando el accidente del Costa Concordia, ¿no?, el buque de cruceros aquel, o más recientemente intereses de otro tipo, no por vidas humanas, sino por intereses de, como ha ocurrido con el siniestro de la fragata noruega que había sido construida por la empresa nacional Bazán, ¿no? Y hay un interés importante español en esclarecer esto. De manera que en esos casos también la CIAIN se hace presente. Bueno, finalmente, lo que es, ¿qué objetivos y limitaciones tiene la CIAIN en sus investigaciones? Bueno, pues los objetivos son, naturalmente, obtener las causas técnicas. La naturaleza son puramente técnica. O sea, la CIAIN no persigue establecer o atribuir responsabilidades, para nada, ni culpar a nadie, ni es un órgano con poder sancionador, no. Es un órgano de carácter técnico que, recogiendo las informaciones que están a su alcance y las que puede obtener de sus estudios, pues lo que hace es de establecer una relación causa-efecto, es decir, la causa técnica ha sido esta. Y en base a ello, pues lo que hace es establecer recomendaciones o lecciones de seguridad. Bueno, entonces, la CIAIN lo que hace está en su Real Decreto que regula su funcionamiento, se establece qué se entiende por un accidente marítimo, ¿no? Y entonces con el accidente marítimo pues está perfectamente definido en ello un acaecimiento directamente relacionado con la explotación de un buque que ha dado lugar a muerte o lesiones graves, pérdida de personas, tal. Estos son accidentes que, por otro lado, muchos de ellos, en todo eso que he citado inicialmente, se van a calificar como accidentes muy graves. No se consideran accidentes marítimos para la CIAIN aquellos que puedan ser debidos a actos u omisiones intencionales, es decir, cualquier cosa donde se pueda demostrar o se pueda intuir con claridad que ha habido una acción humana que lo ha provocado, eso tiene un tratamiento judicial diferente y la CIAIN no entra en eso porque lo que persigue son causas técnicas, no otro tipo de causas. Y el incidente, ¿qué diferencia entre accidente e incidente? Pues algo que ha puesto en peligro
o que de no ser corregido pondría en peligro la seguridad de un buque o de sus ocupantes. No ha llegado a ser un accidente, pero así ha creado esa peligrosidad. Eso es un incidente. Bueno, los accidentes, como decía antes, algunos son calificados de accidentes muy graves, y esos accidentes muy graves, por resumirlo de una manera muy breve, siempre que hay pérdida de vidas humanas, pérdida de la embarcación o fuerte contaminación o contaminación marítima de alguna importancia, esos son accidentes muy graves, muy graves. Y esos la CIAIN los tiene que investigar preceptivamente. Entonces, hay otros que no se da eso, pero que dice, si se ven implicadas un transbordador de carga rodada, una nave de pasaje de gran velocidad, si se ven implicados, y esto ocurre en el mar territorial o aguas interiores españolas, eso también debe ser de obligado investigación por parte de la CIAIN, aunque no haya ocurrido ninguna de las tres cosas anteriores que decía, de pérdida de vidas humanas, de la embarcación o fuerte contaminación. Otros accidentes que no cumplen ninguna de las condiciones anteriores, pues son graves, y estos es la valoración del Pleno la que decide si se investigan o no. ¿Con qué criterio? Pues fundamentalmente si se pueden extraer de ellos enseñanzas para la seguridad marítima. Si se ve que la cosa está clara y que de ello no se va a extraer ninguna otra enseñanza, pues lo que se hace es no sobrecargar a los investigadores con un trabajo que se ve que no conduce a nada nuevo, y en cambio, como hay una carga de trabajo fuerte que soporta esta comisión, centrarse en aquello que puede generar nuevas enseñanzas. Y luego están otros cuya investigación es desestimada de oficio prácticamente, que son los que hemos llamado aquí en esta comisión pesqueros a la deriva, que se dan bastante en aguas españolas, y son pesqueros pues, que a veces se les engancha un cabo en la red o en la hélice, o un paño de red, o sorprendentemente para algunos los que me escuchen, simplemente que se han quedado sin combustible. Y bueno, esto se soluciona con que otro pesquero o alguna embarcación de salvamento les da un remolque, le lleva a puerto, y no ha sucedido nada más. De esto pasa con alguna frecuencia, y este tipo de acciones no tiene objeto que la CIAIN haga ninguna investigación, porque está claro lo que ha pasado, y en cambio, como digo, consume recursos que deben ser dedicados a otras cosas. Se dice ahí que como resultado se hacen informes que se publican una vez que ha cumplido todos los pasos necesarios para llegar a una conclusión, y de ellos a veces, no siempre, emanan recomendaciones de seguridad que van pues a veces a las autoridades españolas o a los armadores o a los tripulantes, a quien proceda, ¿no? Y a veces cuando cosas se repiten con cierta frecuencia, pues esta comisión ha elaborado informes transversales. Hay algunos que también están a disposición de todos ustedes en la página web. Yo termino ya en 2 minutos hablando de que la CIAIN la compone un pleno y la secretaría. El pleno está formado por el presidente, cuyo puesto me honro en ocupar durante estos últimos 5 años ya, y 6 vocales. Estos vocales, ¿cómo se nutre? El presidente es nombrado directamente por el ministro correspondiente, y los vocales también. ¿Y cómo los identifica? Pues como se dice en el Real Decreto, que son entre profesionales de reconocida valía o prestigio, más o menos dirá el Real Decreto. Claro, el Ministerio no tiene un fichero, un archivo para poder identificar o seleccionar esos vocales. ¿Qué es lo que hace? Pues acudir a entidades, organizaciones que puedan proponer, me refiero a colegios profesionales, el propio clúster, que en este momento nos acoge para dar esta conferencia, para que hagan sus propuestas, y de entre esas propuestas que hace, pues el Ministerio selecciona a los que considera más adecuados de acuerdo con los candidatos que se han recibido. Desde el momento de su nombramiento por el Ministerio, esos vocales son totalmente independientes, es decir, no guardan ninguna dependencia con quien les propuso, no tienen por qué dar no podrían además dar información sobre sus investigaciones a nadie, ni tienen por qué dar explicaciones o rendir cuentas, digamos, a nadie. El Ministerio utilizó esas organizaciones, como he dicho, simplemente porque son las que pueden proveer de candidatos adecuados. La Secretaría está formada por el secretario, que me acompaña y que es la persona que realmente maneja
y en el buen sentido de la palabra, impulsa, ¿no?, los trabajos de esta comisión, y una serie de investigadores que se desplazan a los lugares donde se han ocurrido los accidentes, y un pequeño apoyo administrativo que cuenta. De manera que yo me quedo ahí y doy paso a Francisco Mata, que va a continuar con esta exposición en la medida que él ha preparado ya elementos detallados y del funcionamiento de la CIAIN. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Jesús, por esta interesante exposición. Pasamos, como dices, con Francisco. Francisco, permíteme también que te tutee. Si te parece, te hago una pequeña introducción y enseguida te doy paso, ¿vale? Vamos a ver, Francisco Mata, como digo, es el secretario de la CIAIN, es doctor ingeniero naval, también por la ETSIN de la Politécnica de Madrid, y además es máster universitario en alta dirección pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Trabajó en la empresa nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, o Inavantia, en el astillero de Ferrol y en la Oficina Técnica de Madrid, participando, entre otros, en los programas de fragatas F-100 para la Armada Española y F-310 para la Armada Noruega. Es miembro por oposición del Cuerpo de Ingenieros Navales y desde el año 2010 ocupa el puesto de secretario de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, la CIAIN. En este periodo ha examinado más de 2.000 notificaciones de accidentes e incidentes marítimos y ha abierto más de 400 investigaciones de accidentes. Pues bueno, con este currículum que acabo de leer te doy paso. Francisco, si quieres dar al micrófono ya lo puedes, comprobamos si se vuelve a oír. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jesús, por la exposición. Yo me voy a centrar más en lo que es la actividad de la Secretaría y en los datos estadísticos de las investigaciones que realizamos, ¿no? Me gustaría empezar primero diciendo dónde está la Secretaría, dónde está la sede de la CIAIN. Bien, este órgano colegiado, como dice el presidente, tiene su sede en el Ministerio de Transportes, en Madrid. Y aquí estamos 11 personas en la Secretaría. Además de estas 11 personas en la Secretaría, en la sede en Madrid, pues tenemos un investigador con residencia permanente en A Coruña, porque Galicia y particularmente A Coruña, pues es un sitio donde ocurren una gran parte de los accidentes marítimos que nosotros investigamos. De tal manera que ahora mismo la Secretaría de la CIAIN está compuesta por 12 personas, 11 aquí en Madrid y una en Galicia para atender los sucesos que ocurren en la Comunidad Autónoma de Galicia. En la web tenemos un espacio propio, nuestra web, que es www.ciain.gov.es, da paso a nuestra web, que está alojada dentro de la web general del Ministerio de Transportes. Si cualquiera de ustedes entra en la web pública del Ministerio de Transportes, buceando un poco, se encuentra enseguida en órganos colegiados, se puede encontrar la web nuestra de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, y allí pues, se pueden descargar los informes, se puede informar sobre la normativa, ver las publicaciones o ver las investigaciones abiertas o notificar un accidente mediante los formularios que hay en esa página web. Y en lo relativo a nuestra adscripción, ¿dónde estamos? Bueno, pues aquí podemos ver que estamos dependiendo de la subsecretaría en una de las dos ramas principales del Ministerio, bastante alejados de lo que de la adscripción previa de esta comisión antes del 2008, que es en la Dirección General de Marina Mercante. O sea, la Dirección General de Marina Mercante, que depende de la Secretaría General de Transportes y de la Secretaría de Estado, pues tenemos una muy buena relación con ellos, pero somos totalmente independientes porque nosotros dependemos de la subsecretaría y dentro de este ministerio. Esta es nuestra adscripción orgánica. ¿Y dónde estaremos en el futuro? Pues tengo que decir que ahora mismo hay un anteproyecto de ley para la creación de una autoridad administrativa independiente que persigue o cuyo objetivo es la unificación de las 3 comisiones de investigación de accidentes que ahora mismo hay en el Ministerio de Transportes. La de marítimos, la de ferroviarios y la de accidentes en la aviación civil. Persiguiendo un esquema pues, que está presente en otros países de nuestro entorno, por ejemplo, en Estados Unidos con el National Transportation Safety Board o en Europa, en Países Bajos, en Noruega, que son países que tienen organismos multimodales. Hay otros países
donde tienen organismos dedicados a la investigación marítima, por ejemplo, Reino Unido, Alemania o Francia, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que hay diversidad de modelos y pues el legislador parece que entiende que podría ser interesante para España disponer de un órgano multimodal. Seguramente los legisladores, habrá pocos en el ámbito marítimo, ferroviario o aéreo, o a lo mejor no. Bien, es una cosa que está por ver y veremos a ver qué ocurre. Bien, este proyecto de ley, en cualquier caso, parece que no avanza con la celeridad debida, pues porque, bueno, pues está en fase de consulta pública que acabó en el 13 de febrero del año pasado y no hay ninguna novedad desde entonces, seguramente pues debido pues, a la agenda política ha cambiado sustancialmente desde el año pasado, principalmente por el tema del COVID. Veremos a ver si esto sale adelante y nos convierten en un órgano multimodal. No está claro a día de hoy. Entrando ya en materia que quería exponer, en estos años de actividad en la CIAIM nos han notificado un total de 2.262 accidentes e incidentes marítimos. De ellos, la CIAIM ha decidido investigar 450. Aquí pueden ver en este gráfico la evolución en los sucesos notificados en azul y en las investigaciones abiertas cada año, encontrando que estamos aprobando para investigar pues, del orden de unos 35 casos cada año, ¿no? De las prácticamente 300 notificaciones de accidentes que recibe la CIAIM, se investiga poco más del 10%. Podemos ver aquí también que hay una evolución en el número de notificaciones recibidas y es a partir de 2015-2016 cuando ya se estabiliza ese número en torno a las 300 casos que son los que vemos todos los años, que tiene que ver el Pleno y decidir lo que se investiga y lo que no se investiga. Bien. En cuanto al número de investigaciones abiertas que tenemos en cada momento, pues esta gráfica azul expresa la evolución en el número de investigaciones que tiene abiertas en cada momento la CIAIM. Vemos que en el 2012 llegamos a estar por debajo de 20 investigaciones abiertas, lo que podría considerarse ya un caso un caso prácticamente una incidencia estructural, o sea, es difícil ya tener menos de 20 casos abiertos, pues porque las investigaciones se suceden de forma continua y ese número va creciendo a partir del 16 y del año 17 hasta alcanzar más o menos cifras que se vienen manteniendo a lo largo de los últimos años en el que estamos entre 40 y 50 investigaciones abiertas. Esto tiene una correlación con el número de investigadores en activo, en el que hubo una disminución de investigadores, llegamos a estar 6 investigadores, posteriormente ha vuelto a crecer y ahora mismo estamos en 8 y previsiblemente el año que viene tengamos 9 investigadores en activo, lo cual nos permitirá, espero, reducir este número de casos abiertos. Ahora mismo, investigaciones en activo, 50 es un número elevado. Esta ha sido la evolución de los casos abiertos en los últimos años. En lo relativo a las consecuencias de estos accidentes, pues hay veces que estos accidentes serían casi... tenemos accidentes que son casi increíbles, hay casos que pueden resultar casi cómicos si no fuera porque en muchas ocasiones son trágicos y son dramáticos, ¿no? Y aquí se puede expresar, se puede ver claramente cuáles son las consecuencias de estos accidentes, ¿no? 228 fallecidos en estos 12 años, 60 desaparecidos, aparte de estas consecuencias pues, del orden de 200 heridos graves y innumerables heridos leves que se han dado en todos los accidentes que hemos investigado. Y prácticamente 300 buques y embarcaciones perdidos, ¿no? Esto es chocante cuando hablas con la gente de fuera del sector. Pues yo me dedico a la investigación de accidentes marítimos. Pero ¿hay accidentes marítimos? Y pues hay bastantes. ¿Y cuántos buques se pierden? Pues del orden de 10, 15 buques, mayoritariamente pesqueros, se están perdiendo todos los años. Y esto sin contar con las consecuencias, como también decía Miguel Ángel Lamet antes, el presidente, en las consecuencias en contaminación, en consecuencias materiales de otro orden, ¿no? Pues pérdida de cargas, pérdida de bienes económicos. Estas son las consecuencias más dramáticas que nosotros vemos día a día en nuestro trabajo. En cuanto al tipo de buque, los accidentes que a nosotros nos notifican, en su gran mayor parte son accidentes de buques pesqueros. Esto se entiende muy bien pues, porque España tiene una flota de prácticamente 10.000 pesqueros, en cambio tiene una flota mercante pues, mucho menos numerosa.
Y por esta razón, el 63-70% de accidentes notificados son de buques pesqueros frente a un prácticamente 20% de carga, menos de pasaje, etcétera. Pero cuando nos vamos a ver los accidentes que investigamos, pues también se investiga un alto porcentaje de buques de pesca y embarcaciones de pesca, pues por el peso que tienen en nuestra flota, pero se ve una diferencia sustancial y es que investigamos muchos más accidentes en buques de pasaje. Aquí la gran mayoría de buques de pasaje son los ferries que operan cruzando el estrecho, los ferries en las islas, que, como decía el presidente, en muchos casos nos vemos obligados a investigar estos sucesos y por eso su incidencia en los sucesos investigados es mucho mayor que en el porcentaje de sucesos notificados. O sea que básicamente nosotros investigamos buques de pesca y buques de pasaje, algunos de carga y menos pues de servicio como remolcadores, dragas, etcétera, y de recreo pues accidentalmente alguno cuando se ha visto involucrado en un accidente en el que participan otros buques, pues abordaje de una embarcación de recreo con un mercante o con un buque de pasaje. En cuanto a la distribución territorial de los accidentes, pues se ve que claramente Galicia es el sitio donde más accidentes ocurren en España y donde más nos notifican, que es en la comunidad autónoma, pues 568 en total de estos 2.000 y pico accidentes notificados son de embarcaciones y buques de Galicia. También en Andalucía hay muchos accidentes notificados, pues como digo, flota pesquera, los ferries que cruzan el estrecho y bueno, y porque Algeciras es un puerto también con una importancia importante y donde también se dan muchos accidentes allí. La gran mayoría de los accidentes ocurren en las cercanías de nuestras costas. Nosotros tenemos pocos accidentes en alta mar, pues fundamentalmente porque la flota pesquera opera cerca de nuestras costas y porque nuestra flota mercante pues es poco numerosa. Por lo tanto, tenemos pocos accidentes ocurridos fuera de la cercanía de nuestras costas. Si ya nos vamos a un nivel de capitanía marítimo de provincia, A Coruña es la provincia marítima donde más accidentes se notifican, seguido por Algeciras, Almería, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria, pero a bastante distancia de A Coruña. En A Coruña, fundamentalmente, como digo, accidentes de embarcaciones de pesca. En lo relativo a la tipología de los accidentes que se nos comunican, bueno, pues tenemos una incidencia muy importante de pérdidas de control. Pérdidas de control son todos aquellos casos en los que el buque o queda sin propulsión o queda sin energía eléctrica o tiene una pérdida de contención de la carga, o sea, pérdida de carga o derrame. Hay un número muy elevado, prácticamente la mitad son de pérdidas de control, pero la gran mayoría de estos casos se refieren a los incidentes a los que se refería el presidente de pesqueros que quedan a la deriva pues, por causas diversas, enganchan un cabo en la red o tienen avería mecánica. Estos son la gran mayoría de los casos de pérdida de control que nos notifican. Fuera de estos casos, pues vemos que hay una incidencia importante en accidentes operacionales, hombre al agua, accidentes ocupacionales, pues enganches con máquinas, caídas, este tipo de accidentes también es sustancial. Y luego, casos de inundaciones, hundimientos, 200 casos. Abordajes son bastante numerosos también, o varadas embarrancadas. Lo que ocurre es que todos ellos luego dan lugar a un número relativamente reducido de investigaciones porque en la gran mayoría de los casos pues, no se obtienen lecciones de seguridad. Un caso particular es el caso de los vuelcos, en los que un porcentaje muy elevado se investigan pues, por razones obvias. Un vuelco normalmente da lugar a la pérdida del buque y normalmente da lugar a pérdidas de vidas humanas porque son accidentes que ocurren súbitamente y no dan tiempo a reaccionar. Entonces, una gran parte de los vuelcos, fundamentalmente en buques de pesca, los estamos investigando. Como digo, en total, 2.262 notificaciones de accidentes que hemos tenido en la comisión en estos años y de los cuales hemos investigado 450. En cuanto a los informes que publicamos, que sería nuestro principal producto con el que nosotros nos dirigimos al mundo, son prácticamente 400. Llevamos 383 informes publicados en distintos formatos, desde informes más detallados a informes más reducidos. Están todos disponibles en la web de la CIAIN y desde el año pasado, pues a raíz de la colaboración que hemos iniciado con el Clúster Marítimo Español, estos informes también se pueden encontrar
directamente pues, desde los recursos que ponen a disposición del sector marítimo desde el clúster. Y voy a ir terminando ya en lo relativo a las recomendaciones de seguridad, que es el objeto fundamental de nuestro trabajo, es obtener lecciones para la seguridad marítima que se concretan en recomendaciones concretas a los actores del sector marítimo pues, para la mejora de la seguridad marítima. Hemos formulado desde la Comisión prácticamente 783 recomendaciones de seguridad marítimas dirigidas fundamentalmente a administraciones públicas y también a personas y empresas. En los primeros años también tendíamos a dar recomendaciones de seguridad más genéricas dirigidas a colectivos, pues a los pesqueros, a los capitanes, a los tripulantes. Pero, bueno, esa tendencia ha ido a menos y en los últimos años ya hemos preferido centrar en recomendaciones concretas dirigidas a personas concretas o administraciones públicas para que puedan implementar acciones concretas para reducir la siniestralidad marítima. Y en lo tocante a la tipología de las recomendaciones, nosotros las clasificamos pues, normalmente de acuerdo a criterios internos que tienen que ver además pues, con la taxonomía que utilizan en la Agencia Europea de Seguridad Marítima, pues las principales recomendaciones tienen que ver con mejoras en la formación de los tripulantes e información en general al sector marítimo, ¿no? Es un número, el principal número de recomendaciones tienen que ver con formación, con reforzar conocimientos, con reforzar competencias en tripulantes de buques fundamentalmente. Hay un número también significativo de mejoras de diseño. Estos son pues aspectos de un buque que estaban mal diseñados, posiblemente de origen, pues equipos que estaban infradimensionados o simplemente cuestiones que de origen salieron mal, pues porque estaban mal dimensionados, mal elegidos, pues materiales que no cumplían con especificaciones que deberían cumplir. Es un número también bastante elevado. Y también creo que merece la pena indicar que nosotros hacemos también bastantes recomendaciones de seguridad dirigidas a cambiar la normativa de seguridad aplicable a los buques, pues tanto buques mercantes como buques pesqueros, pues nos dirigimos con cierta frecuencia, hacemos recomendaciones de seguridad a la Dirección General de Marina Mercante o a la OMI también nos hemos dirigido, incluso a la Agencia Europea de Seguridad Marítima, pues recomendando ciertas modificaciones en la normativa, pues porque hay muchos casos en los que los buques cumplen con la normativa y aún así la normativa concluimos que permiten agujeros de seguridad cuya mejor manera de solucionar es mediante la modificación de la normativa. Y, bueno, en definitiva, una clasificación de recomendaciones por la tipología. También incluimos, más en el pasado, por ejemplo, hemos recomendado algunas veces pues, que se realicen sanciones, ¿no? Hay conductas que entendemos que es preciso sancionar pues, porque no tienen otra, desde nuestro punto de vista, pues, otra manera de entrar a modificar o a corregir ciertos comportamientos. Pero, bueno, es una parte prácticamente residual de nuestras recomendaciones de seguridad. Y, bueno, pues quería simplemente terminar comentando muy por encima algunos de los accidentes que a lo largo de estos años hemos investigado en la CIAIN, muy por encima. El primero de ellos es un abordaje que ocurrió en el Estrecho de Gibraltar entre un buque de un Bull Carrier, el New Glory, que embistió a un ferry de alta velocidad, el Millennium 2, en el Estrecho de Gibraltar. Bueno, afortunadamente en este caso, y pues por un milagro de los que ocurren en la mar, no hubo consecuencias personales. Este accidente se debió fundamentalmente a errores humanos asociados a navegaciones de rutina, ¿no? Y bueno, podéis ver dónde entra la proa de ese Bull Carrier justamente en el garaje del ferry de Acciona Transmediterránea. Si hubiera ido menos cargado el buque, igual estaríamos hablando de muertos y no como en casos de daños materiales como fue en este caso. Otro accidente en el que nosotros participamos fue la embarrancada del crucero Costa Concordia. En este caso, había un español resultó fallecido.
Entonces, nosotros, sobre la base de la normativa, nos dirigimos a Italia, que es el organismo que lideró la investigación, haciendo valer estos intereses de consideración para formar parte de la investigación. Y, en efecto, pues participamos en la investigación. Tuvimos un investigador que viajó varias veces a Italia y que participó en la investigación de este tremendo accidente, que tuvo su origen básicamente en errores humanos derivados de una gestión de equipo de puente muy deficiente, ¿no? Hubo otros muchos aspectos técnicos que se entraron a examinar, pero el origen del accidente fue este. Y nosotros pues estuvimos en esa investigación. También fue muy relevante, muy interesante, la pérdida de control de un buque mercante que se partió en dos una vez embarrancó, pues porque perdió la máquina y se fue contra la escollera. Afortunadamente no hubo fallecidos y este fue un caso curioso porque este buque salió después de una carena, después de un overhauling de muchos de sus equipos y se quedó sin máquina fundamentalmente porque falló la circulación de agua salada y la refrigeración al motor. Y seguramente asociado con una situación no muy adecuada de las tomas de mar, ¿no? Que permitía en determinadas condiciones de mar y viento y de movimiento del buque y de condiciones de carga del buque, pues permitía que esas tomas de mar emergieran con cierta frecuencia y interrumpiendo el suministro de agua salada al motor y haciendo pues, que este al final falle por alta temperatura. Otro accidente dramático, trágico que vimos es el abordaje entre un car carrier, el Baltic Breeze, que entraba en Vigo, y un pesquero que salía a faenar. Los dos buques se veían, cada uno veía al otro, lo veía en el ICE, lo veía en el radar y además el centro de control de tráfico veía a los dos y les advertía al pesquero. Y aún así el abordaje ocurrió. Es uno de estos casos que uno realmente no sabe cómo puede ocurrir. Y fundamentalmente fue por errores humanos por parte del pesquero. Y, bueno, hubo 5 fallecidos y es de los casos quizá más dramáticos que hemos vivido aquí y de los más incomprensibles. ¿Cómo puede ser que 2 barcos en un dispositivo de separación de tráfico, siendo advertidos por los sistemas de control del tráfico, acaben en abordaje? Pues en el informe tratamos de explicarlo. También son muy habituales los accidentes en el mundo de la pesca, especialmente frecuentes y graves son en la pesca de arrastre en grandes arrastreros, en la maniobra de las puertas son bastante comunes los accidentes, fundamentalmente pues porque todos los elementos, cadenas y cabos no son elementos que estén sujetos a inspección por parte de las administraciones marítimas porque no son elementos en principio asociados a la seguridad marítima del buque. Y bueno, pues ocurre que pues por falta de mantenimiento o por sobrecargas, porque el buque se explota a todo lo que da, pues ocurren con cierta frecuencia roturas y que dan lugar, pues, como en este caso, a que se rompa un eslabón de una cadena y una puerta golpea a uno de los tripulantes que está en la maniobra de recogida de puertas y pues, desafortunadamente esta persona fallece. Especialmente interesante fue este accidente en el que el volcán de Tamasite, saliendo del puerto de Las Palmas, se quedó sin gobierno, con la máquina arrancada, y terminó golpeando el dique. Sin daños personales también. Este fue un caso que nosotros en la CIAIN vimos con muchísima intensidad, dimos muchísimas vueltas. Yo creo que es un buen ejemplo de la profundidad en la que a veces esta comisión actúa, ¿no? En este caso, bueno, pues aquí el origen estaba fundamentalmente en que los sistemas de control de la propulsión y de la energía eléctrica pues no estaban, quizá, presentaban deficiencias que debieron haberse solventado a tiempo. Y el último, que este está prácticamente a punto de publicarse, pues es también un caso dramático en el que un pesquero vuelca, un pesquero de gran porte, vuelca y 4 personas fallecen. Y en este caso, bueno, pues aunque no se ha publicado, pero está en vías de publicarse, este caso pues es una pérdida de estabilidad por sobrecarga del buque, básicamente por embarcar redes
que excedían con mucho el peso máximo autorizado para este buque. Bueno, y yo con este recorrido por unos cuantos accidentes que ilustran el tipo de investigaciones que hacemos y el tipo de conclusiones que obtenemos, pues yo creo que con esto he terminado mi intervención y no sé si, Jesús, ¿quieres añadir algo más? No, me parece muy bien, Paco, esta idea de haber mostrado accidentes seleccionados entre aquellos que nos han parecido los más característicos para refrescar un poco también la exposición que se ha hecho y poder centrar la atención en algunos casos concretos. De manera que, por mi parte, me ha parecido muy, muy útil y muy interesante haber incluido estos casos concretos. Pues muchísimas gracias. Efectivamente, totalmente de acuerdo con Jesús. Muy, muy oportuno el mostrar una serie de ejemplos porque, bueno, es en realidad lo que muestra el trabajo que hacéis día a día, ¿no? Que al final parece que bueno, se emite un informe, pero tiene horas y horas de trabajo detrás. Así que muchas gracias y, bueno, os comento, ha pasado un cuarto de hora de la hora que tenemos prevista de duración de la sesión, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de que contestéis a una serie de preguntas que nos han hecho los invitados, si os parecen bien. Entonces, Diego, ¿me pones preguntas y respuestas, por fin? Si os parece, os las voy pasando. Intentamos ser breves sobre todo para no robaros más tiempo a vosotros. Y si hay alguna cosa que se quede en el tintero, podemos dar vuestro contacto para que, bueno, pues para que hagan las consultas directamente con vosotros, si os parece, ¿vale? Sí, por supuesto. Bueno, pues empiezo con una pregunta que ha lanzado David Díaz. Nos dice, don Jesús ha comentado que la CIAIN se hizo presente en el accidente de la fragata noruega por intereses españoles al ser un buque de construcción nacional, pero eso entraría en conflicto, si no he entendido mal, con la investigación de buques militares. Entonces, ¿se permitió con carácter excepcional participar en la investigación de este accidente? Sí, sí. No sé si he expresado bien esto, diciendo que están excluidos la investigación de buques militares en el Real Decreto que establece las competencias de la CIAIN. En cambio, hay un párrafo al final que habla de intereses, ¿no? Dice cuando hay intereses de cierta relevancia. En este caso eso es lo que prevalece, que había unos intereses españoles muy importantes, por cuanto que se veía, o ya de las declaraciones públicas que se habían hecho, se estaba tratando de achacar el accidente ocurrido a una deficiencia constructiva por parte del astillero español. Claro, eso era grave. Y hay un interés de una entidad pública española, el astillero perteneciente al Estado español, al que se le achacaba esa deficiencia. Entonces, esos intereses son los que primaron, están en juego, con independencia de que el buque fuera militar o no. Y eso hizo que la CIAIN pudiese personarse. Eso por mi parte. El secretario va a añadir algo más. Bueno, es que en este caso también el buque fue abordado o chocó contra un buque civil. Entonces, por esto, al estar implicado un buque civil, además de militar, pueden entrar a investigar pues, la CIAIN en este caso y su homólogo noruego, que es el IBN, el Accident Investigation Board Norway, que es es nuestro homólogo que también investiga accidentes de buques civiles y militares si hay otros buques implicados. Entonces, nosotros, en efecto, hicimos valer como interés de consideración español el hecho de que la fragata había sido construida en España y diseñada en España, pero si el accidente solamente hubiera sido de la fragata, ni nosotros ni el IBN hubiéramos entrado a investigar. La investigación habría sido de carácter militar por parte de Noruega. Sí, bueno, pues añado una cosa más. Paco menciona que había un buque civil implicado que era un petrolero. Pero no era de bandera española. Luego, ese derecho le correspondería al país del pabellón. Malta, concretamente, era un pabellón de conveniencia, el que enarbolaba ese petrolero que choca contra la fragata. Y bueno, de hecho, hemos estado los tres países implicados. Entonces, Malta también se personó en este caso, defendiendo los intereses de la compañía armadora de ese buque que había chocado contra la fragata. Pero en el caso español, concretamente, lo que primaba es que había unos intereses españoles importantes. Como decíamos que en el caso del Costa Concordia había un fallecido que era español. El barco, ni el accidente del Costa Concordia había sucedido en aguas españolas, ni el barco era español, pero había un interés que era una persona española fallecida, ¿no?
Muchas gracias. Bueno, la casuística es infinita, claro, porque aquí hay intereses y los casos, bueno, pues según el barco y el accidente y el país y la víctima y si no hay víctimas los daños, en fin, que nunca parece que sea fácil, ¿no? El incorporarse a una investigación de este tipo. ¿Me vais a permitir un segundito? Miguel Ángel, te tengo por ahí, si quieres conectarte, porque tengo alguna pregunta en la que igual bueno, puedes intervenir. Si quieres conectar el micro y la cámara, mientras tanto yo voy proyectando la siguiente pregunta. Ay, no sé si me está oyendo Miguel Ángel. Bueno, en cualquier caso, seguimos para no perder más tiempo. Dice, este es Luis Vilches quien pregunta, dice, ¿en qué medida las actuaciones y decisiones de la CIAIM involucran actuaciones de mediación o arbitraje antes, durante o posterior a la intervención entre las partes afectadas? Bueno. Como decía el presidente, la investigación de la CIAIM es independiente y persigue unos objetivos concretos, que es la seguridad marítima. Por lo tanto, en nuestra investigación, en las decisiones que toma el Pleno, en las recomendaciones que hace y en el trabajo de la CIAIM en su conjunto, no participa ni no se tiene en cuenta ningún otro interés. No sé si me estoy expresando bien. ¿En qué medida involucran actuaciones o mediación de arbitrajes? Yo voy a añadir algo más a lo que dice el secretario y que es una vivencia propia que él comparte conmigo, ¿no? En algunos casos, en la investigación de algún accidente, se reciben peticiones de partes afectadas y sobre todo de órganos jurídicos que las asesoran, que tratan de venir a exponer situaciones. El Pleno lo rechaza y lo que quiere es, salvo que sea para aportar alguna información que la CIAIM no ha recibido, pero para nada la CIAIM trata de ser totalmente independiente y totalmente aséptica y sus investigaciones tienen vida propia con independencia de que en paralelo otros puedan estar ejercitando otras, ¿no? Como en algunos casos incluso causas judiciales que se puedan haber abierto pues porque hay personas fallecidas, etcétera, etcétera. Lo que sí nos consta es que cuando esto entra, estas otras actuaciones sí están esperando recibir el informe de la CIAIM para tenerlo en cuenta y lo valoran con independencia de la calidad que pueda tener, que procuramos que sea la mejor posible, haciendo o dando mucho peso al carácter objetivo de estas investigaciones, cosa que en otros casos no se puede asegurar, ¿no? Yo, con vuestro permiso, simplemente añadir, de acuerdo con lo que comentáis, el hecho de que, en mi punto de vista, pues la experiencia que tengo, pues yo creo que son cuestiones totalmente paralelas, sí, en donde además la actuación, digamos, de la CIAIM en el tiempo es, en el modo de ver, posterior a la que se ha generado como consecuencia de un conflicto entre partes que puede derivar, bien, nada más una negociación, un acuerdo, pongamos, asegurador, asegurador, o un arbitraje, una mediación, o inclusive pues un pleito, ¿no? Que de alguna manera, pues a lo mejor en el tiempo, dada la importancia del asunto, pueda ser aprovechada la investigación vuestra, no lo dudo, pero creo que son cuestiones totalmente paralelas. Cuestiones, y creo que además en ocasiones, lo que se ha dado, me parece que es un poco a la inversa, es que en algunas investigaciones vuestras, pues sí ha valido algún informe que haya podido haber y que haya solicitado a la compañía aseguradora y que puede ser de utilidad, por lo que se haya a priori, cuando se tomaron las evidencias, se estaba allí en el ajo, digamos, en la embarancada, en la producción, en el incendio, pues esas evidencias pueden ser de mucha utilidad si las compañías y los dueños de esos informes os lo permiten. Miguel Ángel, mira, aprovecho porque al hilo de esta cuestión que estás planteando hay varias preguntas que, bueno, por ejemplo, proyecto esta, dice, las compañías aseguradoras recopilan y realizan documentación importante de los siniestros de los que se ocupan. ¿Se podría complementar la información disponible a estudiar alrededor de un siniestro? ¿Cómo se podría mejorar la colaboración entre ambas partes? Y por aquí hay otra
de Felipe Díaz, que dice: en el proceso de la investigación, ¿con qué fuentes documentales suele contarse? ¿Disponen con frecuencia de informes parciales de tercero? Muchas gracias. Bueno, creo que van más o menos orientadas al mismo foco. No sé si responder, ¿no? Sí, por favor. Sí. Es una cosa operativa, dime cómo. ¿Con qué frecuencia disponemos de informes de terceros? Con mucha frecuencia. Nosotros, de manera rutinaria, nos dirigimos a aseguradoras, nos dirigimos a Capitanía Marítima, nos dirigimos a cualquier persona que haya podido elaborar un informe, a la Inspección de Trabajo o incluso a los juzgados para obtener copia de las diligencias judiciales realizadas. Entonces, es una parte sustancial de las fuentes de información que nosotros utilizamos, los informes realizados por terceros. Que el conjunto de todas estas informaciones, el informe pericial del seguro, las diligencias, nuestras propias diligencias de los investigadores, pues todo ello conforma el cuerpo sobre el que se analiza y se obtienen las conclusiones. Entonces, con mucha frecuencia. Con lo relativo a cómo se podía mejorar la colaboración, lo que no hay que perder de vista es que los expedientes que nosotros manejamos y la documentación que nosotros manejamos tiene carácter reservado por ley. Entonces, nosotros, la ley nos impide ceder o enviar información a terceros como modo de proteger la independencia y la imparcialidad de nuestras investigaciones. Entonces, es un aspecto que, al que no es fácil dar respuesta a cómo se puede mejorar la colaboración. No sé si ha quedado contestado. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias. Yo creo que sí, pues en la misma línea, ¿no? Tenemos aquí también este planteamiento que nos hacen, es José Ramón González de la Vega, y nos dice: como se ha explicado, la labor de la CIAIM es establecer las causas técnicas, no estando dirigida en ningún momento a determinar culpa o responsabilidad. Sin embargo, en ocasiones las investigaciones no permiten concluir que la causa primera del accidente o incidente tenga su origen en cuestiones técnicas y sí en dolo o mala fe. Hasta que no se investiga un accidente o incidente no se puede determinar si hubo intención de provocarlo, por lo que se produce la primera intervención de la CIAIM. ¿Cómo actuáis cuando tras una investigación se concluye que efectivamente ha existido dolo? ¿A quién se deriva dicha investigación al salirse de sus competencias? ¿Se lleva un control estadístico de estos casos con objeto de que no se cuestione la labor de inspección de la Administración y sociedades de clasificación, la propia normativa existente o se ensucien las estadísticas de siniestralidad? Larga la pregunta. Bueno, ahí os la dejo. Bueno, yo creo que esto está recogido en el propio Real Decreto Ley. O sea, realmente a veces un investigador o en el análisis que se hace en el pleno de las informaciones aportadas puede tener la sospecha, ¿no?, de que puede haber habido en algunos casos una intencionalidad para provocar esto. Esto tiene dos vertientes. Si no hay pruebas, la CIAIM no puede establecerlo señalando a nadie de que eso ha ocurrido. Si hubiera pruebas de que ha habido ese dolo o intencionalidad, la CIAIM debe apartarse inmediatamente del estudio del caso, puesto que está rigurosamente tasado en el Real Decreto Ley que establece qué casos y qué competencias tiene la CIAIM. Y en eso la excluye. Eso se zanjará en otro foro, que es el foro judicial, seguramente, ¿no? Pero la CIAIM, en caso de que tenga la evidencia de que ha habido intencionalidad en el siniestro, tiene obligatoriamente que apartarse de él y comunicar eso a quien corresponda. A la Fiscalía, seguramente. Claro. O sea, si hubiera evidencias, habría que dar traslado a la Fiscalía. No es algo que hagamos porque cuando hay indicios, pues simplemente se paraliza. Cuando hay indicios sólidos, se paraliza la investigación. Y porque también no es nuestra labor entrar en perseguir delitos. Esto le corresponde a otros, ¿eh? Nosotros tenemos que ser muy escrupulosos en este asunto y entonces pues debemos apartarnos. No llevamos ningún control estadístico de estos casos, ¿eh? Básicamente nosotros, la CIAIM, va caso a caso. Entra caso a caso y, bueno, salvo algunas estadísticas de cuestiones menores de siniestralidad, no llevamos un control estadístico de estos casos en ningún caso. Pero en la pregunta se nos decía, cuando la CIAIM, no sé si se hablaba de que tiene evidencias de que existe, ¿no? Sí. Sí, que yo recuerde, en el tiempo que llevo, como digo, que son ya más de 5 años, evidencias no hay.
hay a veces sospechas, indicios, cosas que de acuerdo con la experiencia técnica de los que formamos el Pleno y de los investigadores, que también son personas experimentadas, pues puede haber apuntado, ¿no?, de que ahí puede haber algo raro. Pero claro, sin posibilidad de demostración. Y esa posibilidad de demostración es porque a lo mejor el barco está hundido y está a 400 metros y no va a ser reflotado. Si se reflotase probablemente se podría demostrar algo más. Pero como eso no va a ocurrir, hay algún indicio, alguna sospecha de que ha podido haber intencionalidad. Pero nada más, sin posible demostración. Con lo cual, pues la CIAI no puede señalar a nadie en ese caso. Si, como digo, si eso ocurriera en algún caso, cosa que yo no recuerdo que nos ha ocurrido en este último tiempo, pues probablemente ese caso tan flagrante habría que trasladarlo a la Fiscalía. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que queda respondido. No quiero prolongaros más el tiempo de sesión porque llevamos 1 hora y media ya y nos comprometimos a que nos dedicaseis a 1 hora y ya 1 hora nada más y ya me parece poco uso. Así que nada, muchas gracias por todo. Agradeceros esta interesante presentación. Miguel Ángel, a ti también. Muchas gracias por haber participado. Y bueno, pues quedamos a vuestra disposición para cualquier tema que queráis comentar. Vamos a dar, como decía, si os parece bien, vuestros contactos a los asistentes por si quisieran, bueno, pues apuntar algún tema más o contactar directamente con la CIAIM, ¿de acuerdo? Y bueno, no sé si algo más. No, por muchas gracias y mucho gusto. Si alguien quiere dirigirse a plantear alguna pregunta concreta, trataremos de responderla lo mejor posible. Y nuestro agradecimiento al clúster por habernos dado la oportunidad de plantear o exponer estos aspectos que, como decía, pues a veces no son suficientemente conocidos en el sector y que pueden ser de interés para algunas personas. Muchas gracias. Seguro, Jesús. Muchas gracias a vosotros. Miguel Ángel. Muchas gracias a Jesús y a Francisco, de verdad, por vuestro apoyo. Y simplemente aprovechar una cuña publicitaria. El clúster marítimo está preparando, grupo de trabajo de seguros, un nuevo seminario, un grupo de trabajo que se tendrá online también en mayo y que va a versar sobre el tema de la siniestralidad en ferries y en Ross. Es una preocupación que ya venimos teniendo de antiguo y bueno, pues nos gustaría también en estas ocasiones, si fuera posible, que alguien vuestro de la CIAI pues participara, porque nos podríais arrojar luz en el tema de la problemática que se da en estos tipos de barcos de garajes corridos, bodegas corridas, de problemáticas de incendios. Así es que en mayo ya se os comunicará, se está preparando un encuentro con la transversalidad característica de... Efectivamente, para el día 12 de mayo, si no me equivoco, ¿no, Miguel Ángel? No me acuerdo, 12 de mayo. Sí, pues estáis, por supuesto, invitados. Os trasladaremos la información oportuna, pues por si podemos contar efectivamente con alguien de vuestra comisión. Y bueno, pues sin más, daros las gracias a los asistentes, a Miguel Ángel, Francisco, Jesús, muchísimas gracias a los tres y os adelanto, como siempre, que la semana que viene tenemos de nuevo una sesión precisamente relacionada también con los seguros, nos la va a ofrecer Mars RS y bueno, pues va a versar sobre la actualidad de los seguros, ¿de acuerdo? Entonces estáis súper invitados, por supuesto, y espero veros en la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos. Un saludo y un Buenos días, gracias.